¿Qué tal, chicos? ¿Me oyen? Ya. Vamos a comenzar la clase. Eh, el ingeniero Miranda me dijo que les haga una explicación. Soy Pablo Barreto. Les hago una explicación de algunos problemitas de astronomía, ¿ya? Entonces vamos a hacer esos problemitas, pero vamos a hacer algunos recuerdos, ¿ya? Unos recuerdos. Un recuerdo sobre el triángulo esférico, ¿ya? Entonces, el triángulo esférico está comprendido por tres arcos de círculos máximos. ¿Qué significa círculos máximos? Que el centro de estos círculos está en el centro de la esfera, porque puede haber infinitos círculos, pero de ellos solamente se usa para trigonometría esférica aquellos círculos que pasan por el centro de la esfera. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las propiedades de este círculo. Tengo yo un arco, los arcos son el arco A, el arco B y el arco C, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, a mayúscula, B minúscula y C, no, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula son los ángulos diedros. Los ángulos diedros formados por, el A, por ejemplo, la mayúscula es el ángulo diedro formado por el plano que pasa por B y el plano que pasa por C. El C mayúscula es el ángulo diedro formado por el plano que pasa por C, por el plano que pasa por A, y así sucesivamente. Ya. Recuerden la definición de ángulo diedro, ¿no? Recuerden cómo yo podía medir un ángulo diedro. O sea, una de las formas era simplemente ver, por ejemplo, si yo quería saber qué ángulo está formando el plano con B con C, era, por ejemplo, poner el eje, la intersección de B con C es esta línea. ¿La ven esta línea? Que pasa por el punto A, ¿no? Esa línea que está ahí, la pongo en punto, o sea, lo veo como un punto. ¿Ya? La veo desde arriba, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, viendo desde arriba, el arco B lo voy a ver como una línea. Y el arco C lo voy a ver como una línea. Entonces ahí puedo medir el ángulo diedro formado por los dos planos. El plano que pasa por B y el plano que pasa por C. Tengo que hacer punta para verlo. ¿Ya? Entonces, en trigonometría esférica se cumplen estas fórmulas. ¿Ya? Estas fórmulas son no, las fórmulas están más arriba, disculpen chicos. Ahí está la fórmula. Por ejemplo, coseno del arco es coseno del arco en A, es coseno del arco en B, más coseno del arco en C, más seno del arco en B, por seno del arco en C, por coseno del ángulo diedro en A. ¿Ya? Entonces también se cumple que el seno del arco es entre seno del ángulo diedro A es a seno del arco en B, entre seno del ángulo diedro en B y así para C igual. ¿Ya? Esas son las fórmulas de trigonometría. En base a eso vamos a hacer un problemita, ¿ya? Vamos a hacer un problemita, a ver, pues creo que está por acá el problemita. No, más acá está, esta es la demostración. Más acá, más abajo, ahí está el problemita. Problema. Suponiendo que la Tierra es una esfera y se tienen coordenadas geográficas de dos puntos. A, 12 grados, 12 minutos, 0 segundos y pico de latitud y 77 grados, 22 minutos, 45 minutos y pico de longitud, ¿ya? En longitud oeste. B también tiene unas coordenadas de latitud 12 grados, 12 minutos, 59 minutos y pico, 59 segundos, perdón, y pico, sur, y longitud 77 grados, 21 minutos, 44 segundos y pico, oeste, ¿ya? Se pide la distancia entre dos puntos. La distancia más corta. Supongamos que la Tierra es una esfera. Una esfera. Estoy parado sobre la esfera de la Tierra. Estamos, por ejemplo, en el salón del J, estamos en ingeniería civil. ¿Ya? Y les digo, chicos, váyanse a Minas. Entonces, váyanse lo más corto que puedan. Entonces, ustedes caminan en línea recta y llegas a Minas. Ya está, profesor, eso es fácil. Pero realmente no es una recta, porque está siguiendo la curvatura de la Tierra. ¿Ya? O sea, la loxodrómica. Entonces, bajo ese criterio, lo que me están pidiendo es la distancia, pero siguiendo la curvatura de la Tierra. Pues, ¿ya? Entonces, veamos si lo podemos resolver por trigonometría esférica. ¿Ya? Entonces, acá está el punto A. El punto A tiene una latitud de 12 grados 12 minutos. ¿Qué es latitud? Latitud es el ángulo que hace el Ecuador como un punto, leído sobre el meridiano. Entonces, acá está el Ecuador. Este ángulo es 12 grados 12 minutos. Y en B, la latitud es 12 grados 12 minutos 59 segundos, casi un minuto más abajo. O sea, por eso que B está más al sur, desde el Ecuador, ¿no? Hacia el sur. Entonces, longitud. Longitud de A es 77 grados de 22 minutos y la longitud de B 77 grados 21 minutos. ¿Ya? Por eso que está el dibujo más o menos, ahí está más hacia el oeste que B. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo esta distancia. Esta distancia pertenece a un círculo que pasa
cuyo centro pasa por el centro de la esfera. ¿Ya? Es la distancia más corta entre las dos. Entonces, veamos si podemos resolverlo por trigonometría esférica. A ver, primero veamos si podemos formar un triángulo esférico. ¿Ya? Entonces, acá está, este es un meridiano. Esta línea es un meridiano, este arco es un meridiano. Este arco es el centro de ese arco pasa por el centro de la esfera. Este es un círculo, pues, un círculo, el centro de ese arco, el centro de ese círculo pasa por el centro de la esfera. El, de este otro meridiano que está acá, su centro también pasa por el centro de la esfera, porque son círculos máximos. Por lo tanto, estos dos meridianos sí son círculos máximos. Y esta distancia también es un círculo máximo, porque los tres arcos, su centro es el centro de la esfera. Entonces, sí, este sí es un triángulo esférico. Ahora veamos si puedo aplicar las fórmulas de... ¿Qué datos tengo para aplicar las fórmulas de trigonometría esférica? A ver, si estos tendrían que ser los lados, voy a ver qué tengo, qué arcos tengo, a ver. Este arco de A a B no la tengo, pues es incógnita. Quiero saber qué distancia hay de A a B. Pero lo que sí tengo es el arco del sur a A. ¿Por qué? Como tengo la latitud del Ecuador hacia A, tengo una latitud. Entonces, 90 menos esa latitud, tengo la distancia que hay del A al sur, o del sur a A, en grados. Igual, del Ecuador hacia B tengo una latitud. Por lo tanto, y la colatitud, la diferencia, este valor que está acá se llama colatitud también. Del sur hacia B, la puedo calcular. Sería 90 menos la latitud en B. ¿Ya? Entonces, eso es lo único que tengo. A ver, veamos qué más tengo. Tengo yo las longitudes. ¿Me puede servir eso? A ver, tengo la longitud de A, 77 grados 22 minutos desde el Ecuador. Desde el Ecuador, 77 grados 22 hasta acá. Y hacia B, el ángulo del Ecuador, no, de Greenwich, pero de Greenwich hacia el meridiano por donde pasa es 77 grados 22 minutos. Y de Greenwich hasta el meridiano que pasa por B es 77 grados 21 minutos. Entonces, más o menos un minuto de diferencia hay. Entonces, resto los dos y voy a tener este ángulo. Este ángulo. El ángulo entre los dos, entre las dos longitudes. Ese ángulo, pero profesor, pero ese está sobre el Ecuador. No pertenece a mi triángulo que es A, B y sur. No pertenece. ¿Seguro? A ver, veamos. Veamos. ¿Qué es el ángulo diedro? El ángulo que forman dos planos. Por ejemplo, el ángulo diedro acá en el sur es el ángulo que formaría el plano que pasa por el meridiano de A con el plano que pasa por el meridiano de B. Esos dos planos se intersecan en el eje vertical que es el norte-sur. Los dos meridianos se intersecan acá en el norte-sur. Entonces, yo les dije, si yo quiero ver el ángulo diedro que forman estos dos planos, tengo que ver norte-sur en verdadera magnitud. No, en punta, perdón, norte-sur en punta. Entonces miro el norte desde arriba y lo que voy a ver en su verdadera magnitud es el Ecuador. Si miro el norte desde arriba, voy a ver el meridiano como una línea del centro hacia A. Y el otro meridiano lo voy a ver como una línea del centro hacia B. Y voy a ver el Ecuador, voy a verlo en su verdadera magnitud. O sea, este ángulo, este arco que yo veo acá, es el ángulo formado por es el ángulo diedro formado por el plano que pasa por A y el plano que pasa por B, porque les dije antes, para leer ese ángulo tendría que poner yo la línea esa, la intersección en punta. Entonces, poniendo en punta, yo veo que ese ángulo de diferencia de longitudes es el ángulo diedro en sur. Entonces, por lo tanto, tengo el ángulo diedro que hay acá. Entonces, sí, vamos a dibujar entonces mi triángulo. Acá tengo, por ejemplo, voy a dibujar, este es el punto A, este es el punto B y al sur le voy a llamar C, ¿ya? Para la fórmula. Entonces, 90 menos latitud en A, tengo el B. No le pongo A porque en trigonometría el opuesto al diedro es el A. Por eso no lo pongo A. Al opuesto en B mayúscula es el B que está acá. Entonces, 90 menos latitud en A me da este valor B. 90 menos latitud en B me da este valor en A. Este valor arco en A.
Ahora, el ángulo diedro lo tengo. ¿Qué diferencia de longitudes? El ángulo formado por estos dos meridianos. Acá está. Entonces tengo, por lo tanto, B minúscula, A minúscula y C mayúscula. Ley de cosenos, dice coseno del arco, este arco, porque este arco no sé cuánto vale, es coseno de A por coseno de B, más seno de A por seno de B por coseno de C. ¿Ya? Entonces, listo, reemplazamos datos. Al reemplazar datos, voy a tener que C es este valor. ¿Ya? Ese arco vale 0 grados, 1 minuto, 23,96, 28 segundos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy tomando con tantos decimales? ¿Ya? Lo que pasa es que, les dije anteriormente, vamos a suponer que la Tierra es una esfera, como lo supusieron los franceses que inventaron el metro. Entonces, ellos midieron un cuadrante de la Tierra, la dividieron entre 10 millones y a eso lo llamaron metro. Supusieron que la Tierra era una esfera. Cálculos posteriores se vieron que la Tierra no era exactamente una esfera, sino achatada en los polos ensanchada en el Ecuador. Por lo tanto, no siempre la distancia del Ecuador hacia el polo sur, digamos, era 10 millones, eran otros valores. Pero dejamos la definición esa de que si la Tierra fuese una esfera, un cuadrante de la Tierra tendría 10 millones de metros. ¿Ya? Entonces, si un cuadrante es 90 grados, o sea, 10 millones de metros, ¿qué distancia tendrá si la distancia es 0 grados, 1 minuto, 23 y pico segundos? Entonces, regla de 3 y calculo la distancia. ¿Por qué se usa buena cantidad de decimales en los grados, minutos, segundos, tanto en latitud como en longitud, ¿no? Lo que pasa es que si consideramos la Tierra como una esfera, entonces 90 grados es 10 millones de metros. Si eso divides entre 90 para tener cuánto vale el grado, después entre 60 para tener cuánto vale el minuto, o entre 60 para tener cuánto vale el segundo, entonces voy a tener que un arco de un segundo más o menos equivale a 30 metros de distancia. Solamente un segundo. Entonces, si yo redondeo latitudes o cuerdas hasta un segundo, voy a tener un error de 30 metros, ¿no? Entonces, un segundo es 30 metros. Si lo redondeo a un decimal, tendría 3 metros. A dos decimales sería 30 centímetros. A tres decimales, 3 centímetros. Tendría que reponer una buena cantidad de decimales para que recién tenga una precisión milimétrica. ¿Ya? Es por eso que se pone más decimales. ¿Ya? Entonces, listo, ahí tengo las distancias y todo lo demás. ¿Ya? Problema resuelto 1. Ahora veamos el problema 2. Para el problema 2 no va a haber tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo hacemos en la próxima clase. Hemos estado... eh, pero vamos a hacer una introducción al problema 2, ¿ya? Pero para el problema 2 necesitamos un poquito recordar lo que han hecho en teoría, ¿ya? Recordar un poquito lo que era astronomía de posición, ¿ya? Entonces, acá está el observador, ¿ya? Veamos esto, presta atención porque después no voy a volver, ¿ya? Voy a explicar de una vez todo lo que es esta esfera celeste y después simplemente nos vamos a la posición, ¿ya? Entonces veamos. Acuérdense, apunten, revisen este video varias veces. Entonces, este es el norte, este es el sur, este es el Ecuador, acá estoy yo. Estoy, ¿cómo se llama? En el hemisferio sur, a 12 grados de latitud sur. Estoy paradito acá. Estamos paraditos en la noche o en el día. Encima está tu cenit. En el sentido contrario, el nadir. Estás parado tú acá. ¿Ya? Entonces, acá está el Ecuador. Lo he dibujado un poco. El Ecuador debe ser... esta línea está un poquito mal dibujada, ¿ya? Pero no importa. Si tú prolongas el Ecuador, vas a tener esta línea que está acá. Este es el Ecuador. El celeste. Esta es la esfera celeste. Eso es lo que tú ves en la noche o en el día. Es una esfera en el cielo. ¿Ya? Entonces, si tú prolongarías el Ecuador, vas a tener el Ecuador celeste, este que está acá. El Ecuador de la Tierra. Si tú ves aquí, latitud es el ángulo que hace el Ecuador con el observador. Pero en la esfera celeste, latitud es el ángulo que hace el Ecuador celeste con el cenit. Porque si tú prolongas esto, llegas al cenit. El Ecuador con el cenit. Esa es la latitud. Acuérdate, ¿eh? Ya. Después, otra cosita más. La Tierra gira sobre su eje norte-sur, ¿no? De este a
No, de oeste a este, ¿no? La Tierra gira de oeste a este. Entonces, desde nuestro observador vamos a ver que todas las estrellas se mueven de este a oeste. Por ejemplo, el Sol. Entonces, todas las estrellas se van a mover en el sentido que esta flechita. ¿Ya? Se van a mover en este sentido. Cuando yo estoy en el observador voy a ver que las estrellas se mueven en este sentido. ¿Ya? Se mueven hacia el sentido. Hay una estrella que no se va a mover. La estrella polar, que está justamente acá en el polo. Esa estrella está en el polo, entonces esa estrella es la única que no se mueve de todas las demás. Porque todas giran. ¿Ya? Como la Tierra gira, todas se mueven de este a oeste. Entonces, todas. Una de ellas es el Sol. Entonces, pero antes de hablar del Sol, es como si todas estarían pegaditas acá, en el cielo, y esas estrellas se van moviendo. Una de las estrellas es el Sol. ¿Ya? Pero una característica importante del Sol es que el Sol no está pegadito, como dijimos antes, en la esfera celeste, sino que varía, ¿ya? A veces está girando en el sur y a veces gira en el norte. Entonces, eh, el ángulo que hace el Sol con el ecuador celeste, eso se llama declinación. ¿Ya? Así como el ángulo que hace el observador con el ecuador se llama azimut, el ángulo que hace el Sol o la estrella indicada, por ejemplo, digamos el Sol, con el ecuador celeste medida sobre un meridiano, este es un meridiano, por ejemplo, acá está el ecuador, este es el ángulo, y acá está el Sol girando, una estrella girando. Entonces, ese ángulo se llama declinación. La declinación de las estrellas pueden ser hacia el norte o pueden ser hacia el sur. Hay cada estrellas pegaditas. El Sol varía. El Sol varía de declinación sur a declinación norte. La máxima declinación hacia el sur, o sea, lo máximo que puede ir hacia el sur del Sol en este recorrido paralelo al Ecuador, es 23 grados y medio. Eso ocurre el 23 de diciembre más o menos, que se dice que es el solsticio de verano. Pero después de diciembre el sol va variando y va yéndose cada vez más hacia el norte, hasta que en un momento va a cruzar con el Ecuador. Cuando cruza con el Ecuador ocurre lo que se llama el equinoccio de otoño, ¿no? Eso ocurre más o menos el 21 de marzo, ¿no? Después de eso, durante todo otoño, el sol está en el sur, va subiendo cada vez más, hasta el 24 de junio, que alcanza la declinación máxima del sol hacia el norte, el 24 de junio. Entonces, después, otra vez que Max regresa nuevamente, siempre en un recorrido paralelo al Ecuador, va bajando, hasta que el 23 de septiembre, nuevamente la declinación es cero y cambia de norte a sur la declinación, el 23 de septiembre, el día de la primavera. Y así volvemos nuevamente hasta diciembre, cuando encontramos la declinación máxima del Sol. El Sol cambia de declinación todo el año debido a la rotación de la Tierra, pues, a la traslación de la Tierra, ¿no? Al movimiento alrededor del Sol que hace la Tierra. Entonces, veamos desde nuestra posición. Ahora sí, veamos. Estoy parado acá. Acá está el cenit. Lo que he hecho es lo siguiente. Ya, este es el observador. Ya, acá está el observador. Ya hablamos de las estrellas, hablamos del ecuador celeste, hablamos del norte, sur, del cenit, del nadir. Todo esto hemos hablado. Esto está claro. Está clarísimo. Pero ¿recuerdan el chiste de Mafalda? Me acuerdo un chiste de una señora, una niñita que había Mafalda que decía que nosotros éramos subdesarrollados porque teníamos la cabeza bajo arriba, bajo abajo, para abajo, ¿no? En cambio, los países desarrollados estaban parados en el mundo, para arriba, nosotros estamos parados para abajo, ¿no? Por eso que no somos, por eso que nuestras ideas se van para abajo. Bueno, es un chiste pues de la niña, ¿no? Entonces vamos a hacer una cosa, no lo pongamos para abajo, pues hagamos una cosa. Giremos toda esta figura con un rotate y pongamos al observador para arriba. Toda la figura giremos, todito, con el rotate, todo, también la esfera, todo. Entonces, si giro todo para ver yo para arriba mi observación, acá está el ecuador, entonces acá está el cenit, acá está el ecuador celeste, la prolongación del ecuador celeste. Acá está el sur celeste y el norte celeste. Al girar me ha salido así. Giren esto y al girar, puedes girarlo, y al girar me ha salido así. Así me ha salido. Este observador que estaba boca abajo ahora está bien ya, como quiere Mafalda. Entonces, veamos algunas cositas más, ¿ya?
Entonces, lo que pasa es que cuando estoy parado acá, yo no voy a, si yo hago, no voy a ver lo que está debajo del piso, pues entonces acá hay un piso, solamente se ve lo de arriba nada más. Ahora, en astronomía, la esfera celeste es tan grande comparada con la Tierra que la Tierra se puede considerar un puntito. Entonces, en lugar de dibujar toda la Tierra que está acá, voy a dibujar un puntito. Y voy a tener esto. ¿Ya? Entonces, en este caso, tengo yo igualito. Estoy parado acá. ¿Ya? Vamos a poner mi dibujito acá. ¿Ya? Un ratito. Estoy parado acá. Entonces, estoy parado en el centro, estoy parado acá, en el centro del horizonte. Esta es mi línea de horizonte. Este es mi horizonte, ¿ya? Este es mi horizonte que estoy viendo. Acá está para mí el sur y acá está el norte. Este es esto que está acá. Acá está el sur celeste, acá está el norte celeste. ¿Ya? Entonces, este arco que pasa del norte al sur sería un meridiano, pero un meridiano sobre la esfera celeste, sería el meridiano celeste. Este es el ecuador celeste. ¿Qué era el ecuador celeste? Era la prolongación del ecuador de la Tierra a la esfera celeste. ¿Ya? En otras palabras, si la Tierra tuviese un anillo como Júpiter y ese anillo está justamente en el ecuador, desde nuestra posición en Lima la veríamos así. Así la veríamos. ¿Ya? Después les dije que todas las estrellas giran paralelo al ecuador. O sea, si hay una estrella por acá en la declinación sur, va a girar en sentido paralelo al ecuador. Todas, todas, todas. El Sol también hace un recorrido paralelo al ecuador. Hace un recorrido así. ¿Ya? Un recorrido paralelo al ecuador hace el Sol. Entonces, algunas características de la esfera celeste, que la vamos a ver solamente a la mitad, es que, ¿cómo se llaman los círculos que pasan por el sur y el norte? ¿No? Los círculos máximos, y cuyo centro es el centro de la esfera. Eso se llaman meridianos, pues, ¿no? Lo que pasan por el sur, por el norte, meridianos. Perpendicular al meridiano está el ecuador celeste, ¿no? El ecuador. Ahora, ¿cómo se llama esa topografía? ¿Cómo se cae aquel plano que pasa por el cenit y por un observador, ¿no? Que estoy viendo? Eso se llama el eje vertical, ¿no? El plano vertical, perdón. Y todos los círculos, estos que pasan por el cenit nadir, se llaman círculos verticales, ¿no? Porque sirven para medir ángulos verticales sobre ese círculo. ¿Ya? Entonces, ahora veamos un poquito para terminar esta parte el movimiento del Sol. ¿Ya? Dijimos del Sol y de las estrellas que todas se mueven paralela al ecuador. La única diferencia es que el Sol cambia de declinación, ¿ya? 6 meses está en declinación norte y 6 meses está en declinación sur. O sea, desde el 23 de diciembre hasta, no, perdón, desde el 23 de septiembre hasta el 21 de marzo, la declinación es hacia el sur. ¿No? La máxima alcanza en diciembre, el 23 de septiembre está por acá el Sol, la máxima alcanza en diciembre y después vuelve. ¿No? Y después, ya el 21 de marzo, la declinación se vuelve hacia el norte. Llega a la máxima declinación, 23 grados y medio hacia el norte. Eso ocurre cuando? Eso ocurre el 24 de junio. Y después regresa y el 23 de septiembre está en cero. Entonces, 6 meses tenemos nosotros declinación sur y 6 meses de declinación norte. ¿Ya? Cuando alcanza su máxima declinación hacia el sur, se llama solsticio de verano. Y eso ocurre más o menos el 23 de diciembre. Y cuando alcanza su máxima declinación hacia el norte, eso se llama solsticio de invierno. Y eso ocurre el 24 de junio, más o menos. Y cuando el Sol pasa de sur a norte, eso se llama el equinoccio de otoño, ¿no? Y eso ocurre el 21 más o menos de marzo. Y cuando el Sol va de norte a sur, eso se llama equinoccio de primavera. Y eso ocurre el 23 de septiembre. ¿Ya? Entonces, para terminar, ¿ya? Para terminar. Entonces, ustedes han visto
A ustedes les dijeron en el colegio algunas cosas. Les dijeron en el colegio que el sol nace en el este y se oculta en el oeste. Este recorrido azulito. Eso solamente ocurre con la declinación del sol es cero. O sea, eso ocurre solamente el 21 de marzo o el 23 de septiembre. Pero los demás días el sol o bien nace más al sur o bien nace más al norte. Y se oculta también más al sur o más al norte. Entonces, entonces los demás días no va a ocurrir eso. Entonces, no es cierto lo que te dijeron en tu colegio, que, la, que el sol nace en el este y se oculta en el oeste. Depende, a veces nacerá en el sureste y se ocultará en el suroeste y a veces nacerá en el noreste y se ocultará en el noroeste. 6 meses al año en el sur y 6 meses al año en el norte. Entonces, también han oído ustedes que los incas, que coincidían, a veces los chicos pues dicen, el Inti Raymi lo celebran el 24 de junio, el 24 de junio es el día de su solsticio. ¿Y cómo sabían los incas cuál era el solsticio? Ah, eran unos inteligentes, ¿cómo sabían? No tanto. No, no eran inteligentes, dicen algunos, eran los marcianos, dice el Discovery Channel, ¿no? Esa es la burrada por no estudiar, pues, por no estudiar en la uni, ¿no? Entonces, el asunto es simple. ¿Cómo sabían los incas? Fácil. Sabían que el sol no siempre se oculta en el oeste, se oculta más hacia el norte y la máxima declinación, por ejemplo, si el horizonte es un cerro, la máxima declinación, por ejemplo, es hacia el sur, les dije el 23 de diciembre, entonces veo que el sol se oculta en tal cerrito, en tal quebradita, viendo hacia el sur, el sol, donde se oculta el sol, en la sierra, ¿no? En el Cusco. ¿Ya? Pero también veo que 6 meses después el sol se oculta más hacia el norte. Cuando yo veo que el sol, me doy cuenta que cuando el sol llega a tal quebrada, a tal punto en el oeste, veo los cerros del oeste, pues donde se oculta el sol, veo que está cruzando, que está ocultándose justamente en la punta del cerro Puruja, por ejemplo, que se llama, un puntito ahí, se oculta ahí. Entonces el sacerdote inca sabía que faltaban 4 días o 5 días para que el sol llegue justamente al cerro Puruja, ¿no? Se oculte ahí, faltaban, porque cada vez iba ocultando más hacia el sur, suroeste, obviamente. Entonces llamaba a todo el imperio y decía, ya faltan 4 o 5 días, depende del tiempo, para que sea la fiesta del Inti Raymi, ¿no? Porque la fiesta del Inti Raymi era cuando el sol se ocultaba lo más hacia el norte. Entonces ya sabían ellos. Entonces por eso que sabían. Solamente tenían que hacer observaciones de sol nada más. Nada más. ¿Ya? Porque el sol, como te digo, se oculta hacia el suroeste cuando la declinación es hacia el sur. Se oculta hacia el noroeste cuando la declinación es hacia el norte. ¿No? Porque el recorrido del sol es paralelo al ecuador. ¿Ya? Entonces, eso nos va a servir para explicar el próximo problema que vamos a hacer. ¿Ya? Revisen este video varias veces, entiéndanlo, lo voy a grabar y lo juego en estos momentos. ¿Ya?